Me gusta mucho esta canción. Nos dice, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, tu palabra es verdad. Y sobre todo la última parte que dice hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Es la intención de cada mensaje que al terminar ustedes puedan decir, Cristo es Señor, reafirmar eso y no decir qué bien predicó. Cristo es Señor. Y bueno, hoy tenemos un pasaje del libro de Santiago donde vamos, como ven, bastante lentos porque va saltando de ideas el libro de Santiago. Es como casi el libro de Proverbios a veces. Y entonces tomamos simplemente 3 versículos, pero aún así el Señor nos va a hablar en esta mañana a través de su verdad, su palabra, y así le rogamos a Él. Les invito a tener abierto en Santiago 1, 9 al 11. Hemos leído ya estos versículos y lo vamos a ir leyendo a medida que lo vayamos desarrollando. Y el tema de hoy es la gracia nos iguala. Y como muchos habrán podido leer en su casa, porque esto lo ponemos en las redes sociales para que puedan anticipar la lectura, se dan cuenta que Santiago está hablando entre el pobre y el rico. Bueno, es un pasaje tipo del libro de Proverbios. Vieron que en los Proverbios que contrapone, digamos, el impío con, podemos decir, aquel que es fiel al Señor, el sabio con el necio. Esos proverbios se llaman antitéticos, o sea, de contraposición. Y aquí también hay una contraposición. Recuerden que, como dije en la introducción, cuando hace varios domingos comenzamos el libro de Santiago, Santiago es una mezcla entre el libro de Proverbios y el Sermón del Monte de Jesucristo, o sea, con la perspectiva del Evangelio. Entonces aquí tenemos estas dos, podemos decir, contraposiciones. El hermano que dice que es de humilde posición y el rico. Ahora, como introducción, quería un poco decirles que yo sé que muchos de ustedes leen estos pasajes y también leen los comentaristas. Leen qué otras personas dijeron o lo leen después del mensaje. No se ponen de acuerdo algunos comentaristas y uno dice, bueno, pero en este púlpito, ¿por qué línea vamos? ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay un comentarista muy conocido como Kiesmeister, que es el que se ocupa, es junto con Hendrickson, no sé si lo reconocen, pero él murió allá por el libro de Hechos, o sea, revisó el Nuevo Testamento para hacer un comentario y después lo siguió otro hermano que se llama Kiesmeister, pero él dice que está hablando del pobre creyente y del rico que no es creyente. Pero consultando a comentaristas más antiguos, en especial siempre consulto comentaristas antes de 1700, como John Gill, Juan Calvino, nos dicen ellos que la interpretación de la era reformada es que se está refiriendo a una iglesia local donde hay personas que son humilde condición, no usa la palabra pobre, fíjense, es un detalle de Santiago, y personas que están mejor económicamente. Y que la exhortación tiene sentido en ese sentido, porque está escribiendo a creyentes. Digamos, si fuera una exhortación a los ricos, no diría pero los ricos, porque está hablando de los hermanos que están de humilde condición. Entonces, como conclusión, digamos, de la introducción, yo diría que siempre vamos a ir con la interpretación reformada e histórica de los pasajes. Yo no quiero inventar nada nuevo, pero por ahí algunos comentaristas inventan algunas cosas contraponiendo toda la historia de la iglesia en la interpretación de determinados pasajes. Porque si no tendríamos que predicar distintos, ¿entiende? Acá vamos a considerar que tanto el de humilde condición como el rico están dentro de la misma iglesia local, o sea, la aplicación es para la iglesia local, aunque él escribe a los judíos de la dispersión, pero dentro de esos judíos había gente humilde y había algunos que le iba mejor. Con esto les digo también que hay que tener cuidado a veces con algunos comentaristas, o sea, la palabra de Dios es la autoridad y los comentaristas son falibles. No podemos seguir a un comentarista como que tiene la única verdad. Bien, este mensaje, como dice el título, va a nivelar, digamos, a aquel que puede tener un mejor pasar económico. Alguno dirá, pero yo no soy rico, entonces ya la segunda parte del mensaje no me incumbe. Vamos a ver qué era rico en aquel tiempo, qué es rico ahora, qué es pobre en aquel tiempo
o humilde y qué es ahora. ¿Sí? Así que no se adelanten en su pensamiento a decir, bueno, la primera parte del mensaje que trata de los humildes, vamos a ser nosotros, y la segunda parte, bueno, quizás otra persona. No vamos a estar incluidos en los dos, nos vamos a dar cuenta de alguna manera vamos a estar incluidos los dos. Con respecto a los ricos, hay una frase que dijo alguien que es conocido. No sabemos si es cristiano. Yo le he escuchado muchas cosas cristianas, pero no sé si es cristiano. Es un actor que se llama Denzel Washington, ¿sí? Pero dijo una cosa muy interesante, así no sea cristiano. Cuando lo dijo en un programa de televisión, todos dijeron, es verdad. Dice, nunca verás un camión de mudanzas detrás de un coche fúnebre. Nunca lo vas a ver. No te podés llevar nada, siendo la Biblia, ¿no? Nada trajimos a este mundo, por lo tanto, nada podremos llevar. Y eso no incluye a nosotros, no hace falta que seamos ricos. ¿Cuántas veces pensamos en cosas, sí, para nuestros hijos está bien, pero hay gente que acumula cosas, pero cuando muere no hay del coche de mudanzas detrás, ¿sí? Entonces tenemos que saber que este pasaje de la Biblia nos va a hacer poner las cosas, nuestra mira, mejor dicho, en las cosas de arriba de una manera muy marcada. Veremos cómo el Evangelio de la gracia de Cristo nivela a humildes y a personas que están pasando quizás un mejor pasar, pero nos iguala. Hay dos cosas que igualan a las personas, ¿sí? Ustedes ya lo saben. Uno es la muerte. Y somos todos igualitos. No. Yo tengo tantos millones en el banco, dirá algún rico, no te mueres igual. El Señor dice, se acabó la vida en la tierra, irás al juicio. Y así muere el rico como el pobre, también nos dice otra parte del Antiguo Testamento. Entonces eso nos iguala. Pero aquí la cuestión es esta, el desafío de hoy del mensaje es que la gracia nos iguala. O sea, no tenemos que esperar a morirnos para tener una igualdad entre hermanos, y me refiero a igualdad, no una igualdad económica, porque no somos comunistas, no vendemos las cosas y le quitamos a uno para darle a otro, sino que nos va a igualar. Sí podemos ayudar al hermano, eso desde ya, eso ya lo saben ustedes, pero sí nos iguala en cuanto al carácter, en cuanto a la predisposición, en cuanto al trato. Nadie tiene coronita, ni nadie se siente por debajo de la línea, sino que nos iguala. Vamos primero entonces, tiene 2 puntos el mensaje, la gracia igual al humilde y la gracia igual al rico. Vamos a comenzar con la primera parte. La gracia igual al humilde, y vamos a leer el pasaje de nuevo. Versículo 9. El hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y es bastante corto, pero podemos sacar algunas cosas. Dice, el que es de humilde condición. Vamos a entender un poco el público que recibe estas palabras, en qué situación está, qué era ser humilde. Ustedes saben que los judíos en la dispersión quiere decir los judíos que están más allá de Judea, de Jerusalén, donde estaba Santiago, este medio hermano del Señor, como dijimos, ¿sí? Que no es un apóstol, pero sí un pastor de Jerusalén. Y él tenía problemas económicos en su iglesia, muchos. Pero también los judíos de la dispersión, al estar en lugares apartados, muchas veces ellos mismos se excluían de la sociedad y también la sociedad los excluía. Y en muchos casos esos judíos eran los parias de la sociedad. Se entiende la palabra paria como una persona desterrada, desplazada, etc. Había algunos judíos acomodados, que eran siempre, como en el tiempo de Jesucristo. ¿Cómo eran las personas, el público del Señor? La mayoría eran pobres y los saduceos eran los que más plata tenían y los fariseos le seguían en la escala, eran los que más dinero tenían. Incluso despojaban a las casas de las viudas por pretexto para sacarle dinero, hacían largas oraciones, como ustedes saben, etc. O sea que pertenecer a esa clase, no sé cómo llamarlo, de liderazgo espiritual, vivían mejor que el resto. ¿No les hace acordar algo de nuestra época, verdad eso? No quien les habla. No quien les habla. Ustedes saben que pero podría vivir de las ofrendas de la congregación, pero no vivo de las ofrendas de la congregación. Aunque otras personas podrían hacerlo lícitamente. Pero sabemos hoy que hay un escándalo del camino. El camino de la verdad es blasfemado
por este tema de un mejor pasar, y a veces es alevoso ese mejor pasar de los que predican, entre comillas, el Evangelio. Pero siguiendo con el tema de los de humilde condición, estas personas eran como parias, ¿sí? Y muchos llegaron a ser, podemos decir, parias o sin tener nada por causa del Evangelio. O sea, imagínense fuera de Judea, ya excluidos medio de la sociedad, la única comunidad que te tenías era la comunidad judía. Pero resulta que llegó el Evangelio y vos dijiste, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Salvador. La comunidad judía te desplazaba, la que no creía. O sea que eras doblemente excluido, doblemente excluido. Se dan cuenta que esas personas caían un poco en la desesperación, diciendo, ¿por qué si ahora creemos en el Mesías que ha venido, nos pasa esto? ¿Por qué estamos en esta posición? Recuerden, dice, gloríense. O sea, Jacobo, que es Santiago, ¿no?, los invita a levantar su mirada al cielo, a Dios, a Cristo donde está sentado a la diestra de Dios, y decir, gloriate en Jesucristo. Y gloriate en el fin de tu vida, que vas a terminar de pasar las penurias, porque vas a estar reinando con Él. Algo más que podemos decir de aquel tiempo es que no había clase media. Como en muchos lugares del mundo no hay clase media. Hay una clase muy acomodada y una clase que la pasa muy mal. Esto también en América Latina pasa. Y en algunas provincias pasa, ¿sí? Pero no existía en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles. Era extremos, ¿sí? Eran todos extremos. Entonces, podría haber una clase judía adinerada, pero si creyó en el Evangelio, le confiscaron los bienes. Si creyó en el Evangelio, le quitaron lo que le pertenecía. Fíjense cómo dice Hebreos 10:34, que dice, porque os compadecisteis, Hebreos 10:34, porque os compadecisteis también de mí en mis cadenas, el despojo de vuestros bienes, padecisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una posesión mejor en los cielos que permanece. No nos centramos en las cadenas, ¿sí?, que supuestamente es el apóstol Pablo, sino nos centramos en el despojo de sus bienes padecieron. ¿Quién de aquí ha padecido el despojo de sus bienes por el Evangelio? Aún. No, nadie todavía, ¿verdad? Quizás muchos de nosotros padeció el despojo de los bienes por robo, pero no por causa del Evangelio. Ahí te confiscaban todo por causa del Evangelio. O sea, la gente quedaba pobre, materialmente hablando, por causa del Evangelio. Todo al revés de hoy, ¿no? Que dicen, buscan el Evangelio para buscar la riqueza. Ahí vos elegías el Evangelio, seguías el camino de Cristo y el despojo de vuestros bienes los padecían. ¿Y cómo lo padecían? Eso es lo raro, ¿no? Con gozo. Porque ellos pensaban en la exaltación que el Señor les iba a dar. Y ellos sabían que era por el Señor. Pero muchos judíos de la dispersión quizás olvidaron esto y decayeron en sus ánimos. Por eso aquí Santiago le dice, no decaigas. Gloríate. Gloríate en que la vida que te ha dado Cristo es superior a cualquier bien terrenal. O sea, hay una mejor posesión en los cielos. Tienes que levantar tu mirada para ver que lo importante es nuestro fin. ¿Cuántos años vamos a poder vivir en esta tierra? Y eso acabará. Por eso, gloriarse en esa exaltación que el Señor nos da. Por un lado nos humilla en la conversión, nos dice, eres un pecador necesitado de mi gracia, pero también nos hace reinar en lugares celestiales en Cristo, donde ya escatológicamente delante de los ojos de Dios estamos sentados, estamos ahí, pero todavía caminamos en esta tierra. Pero nosotros con los ojos de nuestra fe tenemos que ver que estamos exaltados en ese encuentro de la segunda venida de Cristo para reinar con Él. Entonces,
podemos decir que cualquiera de nosotros, cuando padecemos muchas faltantes de cosas, ¿sí? Cuando no nos va tan bien como quisiéramos en el trabajo, o no nos entra trabajo, o tengamos algún tipo de problemas así, uno se frustra y dice, ¿por qué no progreso si estoy en el Evangelio? Bueno, Dios siempre nos muestra en su palabra que nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en qué? En Jesús. Por supuesto que si hay necesidad en la congregación, como se nombraron a los 7 diáconos en el libro de Hechos, también hay diáconos en la congregación que van a atender esas necesidades para que ninguno padezca hambre, ¿sí? Ahora, no padeciendo hambre o no teniendo por ahí lo que queremos, nosotros también podemos caer en cierto desánimo. Y díganme si no, hermanos, diciendo, perseguimos comprar una casa, parece que es imposible, quisiéramos tener algún vehículo y por ahora no se da. Y el mundo empieza a mandarnos mensajes por las redes sociales diciendo, hoy cómo va bien aquel, cómo va bien el otro, y nos frustramos y decimos, pero ¿por qué, Señor? Y nos enojamos. Cuando vamos a la palabra, viene un pastor de hace 2000 años atrás, Santiago, y nos dice, gloriate. Cuando estamos así medio enojados, medio frustrados, y le echamos la culpa a los políticos y a todo el que se cruce, y tenemos cosas para quejarnos de eso, sin duda, hermanos, y miramos nuestra condición, viene la palabra de Dios y Santiago nos dice, gloriaos, porque sos exaltado, sos un hijo, una hija de Dios. Sin exagerar, alguien dijo del siglo pasado, no de ahora, porque esto sería para endulzar los oídos, por nuestras venas espirituales corre sangre real. Todos bebimos de un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Y todos hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Podemos decir, somos hijos del Rey. Corre sangre real, pero no en el sentido que el mundo piensa, que es el sentido meramente material, sino en el espiritual. Pero que también en el cielo nuevo y tierra nueva tendremos riquezas con Cristo al estar allí. La Biblia nos dice, aunque no tengamos herencia en esta tierra, somos con Cristo coherederos. Romanos 8:17. Un pasaje, Romanos 8:17, que también viene el apóstol Pablo junto con Santiago a ayudarnos en esto. Dice, y si hijos de Dios, ¿no? También herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál es la etapa de la glorificación? Es cuando la segunda venida de Cristo se haga presente, los que estemos aquí en la tierra seremos transformados y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero todos seremos glorificados. Entonces, en esa glorificación es que podemos tener esa coherencia con Cristo. Aquí, hermanos, vamos a heredar muchas cosas. Desánimo, fraudes. Vamos a heredar, las deudas de otros a veces. Vamos a heredar corrupción en este mundo de corrupción. Vamos a heredar cosas así. Pero nuestra herencia no está aquí. No está aquí, está en los cielos, está con Cristo. Por lo tanto, tengo unos puntos de exhortación. Vieron que siempre dejo la exhortación para el final. Pero aquí, como dividimos en dos, vamos a exhortar primero esta parte, ¿sí? El Evangelio nos alienta a no poner nuestra mira en la tierra, sino en el cielo. Y puse esto, se puede ser pobre y ser materialista a la vez. ¿Cómo puede ser eso? Los materialistas son la gente que tienen cosas materiales y ricos que están pensando, se puede ser pobre y materialista, porque cuando sos pobre, pero todo tu afán, todo tu pensamiento y toda la preocupación de tu corazón está en las cosas materiales,
sos materialista pobre. Así como alguien que siempre está trabajando para acumular más riquezas y más negocios es materialista, pero con dinero. Se puede ser materialista de las dos formas, como vemos. Entonces, la Biblia nos invita en Colosenses 3:2, otro versículo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Considera al Rey Jesús, que se hizo pobre por amor a nosotros para enriquecernos, para en su pobreza enriquecernos. Nadie más pobre intrínsecamente, nadie más rico, intrínsecamente, como Cristo, en lo espiritual, en su trono celestial. Sin embargo, la segunda persona de la Trinidad bajó, encarnó y se hizo siervo. Y al hacerse siervo, también se hizo pobre. Ustedes dirían, Jesús era clase media. Recuerdan que había dos clases en aquel tiempo. Ser el hijo de un carpintero era como ser el hijo de un pescador o cualquier otro oficio que estabas ahí. Trabajabas para subsistir. Sabemos que Jesús no tenía grandes ropas, tenía una túnica nomás, que algunos dicen, bueno, era como la vestimenta de un obrero, posiblemente, en algunos aspectos, y el Señor no tenía donde recostar su cabeza. ¿Sí? No tenía hoteles, había mesones, ¿recuerdan? Pero sin embargo, el dinero no daba para todo eso, sino para hacer carpas y dormir afuera, y a veces en la intemperie. Sabemos que el Señor se hizo pobre, pero para enriquecernos. Y su pobreza en la cruz, ustedes ven ahí, el lugar de humillación, el lugar de escarnio, el lugar donde ninguno de nosotros será sometido nunca. El Señor Jesús fue sometido a eso, para enriquecernos. Hermano, considera también la iglesia de Esmirna, donde en Apocalipsis 2:9 dice que eran pobres, pero hace como una aclaración el Espíritu de Dios. Pero tú eres rico. ¿Y por qué rico? Si era pobre externamente, porque era rico espiritualmente. Este pasaje de Apocalipsis 2:9, el Evangelio de la Prosperidad, nunca lo entenderá, porque es un falso evangelio. Nunca va a entender que la iglesia de Esmirna era pobre y Dios le dice, eres rico, para referirse a la parte espiritual, y es lo que estamos hablando en esta mañana. Por último, tus dificultades económicas, que no se transformen en un impedimento para tu progreso espiritual. Lo vuelvo a decir, porque uno dice, pero es válido. No. Tus dificultades económicas, que la tienes, que no se transformen en un impedimento para tu progreso espiritual. Quizás algunos judíos que, no sé, les llegó a oídos de Santiago diciendo, están estancados espiritualmente, conocieron a Jesús, el Salvador, pero están tan mal espiritualmente que no dejan de pensar en otra cosa. ¿Y Santiago qué les dice? En su exaltación. Piensen en el lugar celestial en Cristo. Entonces, no se transforma nuestros impedimentos económicos en cosas que nos retrasan espiritualmente. Todo depende de nosotros si queremos hacer de esas preocupaciones un ídolo antes de confiar en Dios. Vamos al segundo punto. La gracia iguala al rico. Y vamos a leer los pasajes de nuevo. Versículo 10. Mas el que es rico, y el verbo rige del versículo 9, dice, en su humillación. El verbo es gloríese. ¿Se dan cuenta que desde un aspecto sencillo y gramatical está hablando de dos personas que están en contacto entre sí? Se le aplica el mismo verbo, por tanto la misma condición. Son hermanos en Cristo. No es como piensan otros comentaristas que ya se trata de un impío. Mas el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque sale el sol con su calor y se seca la hierba y su flor se cae, perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos, obviamente, si pone esperanza en esas cosas. Uno podría decir, parece Isaías 48, el versículo preferido de Casiodoro de Reina, que se seca la hierba, ¿no es cierto?
Se cae la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Juan Calvino decía, no, eso no es una cita de eso. No es una cita de eso, porque si no tendríamos que cambiar la temática del mensaje con respecto al rico. Los judíos tenían este dicho muy común, lo dice Pedro, lo dice Santiago, de que, bueno, vos tenés una flor, una planta, y que supuestamente quizás no tenga mucha raíz, sale el sol y hoy se seca. Ayer estuvo bien y hoy ya no está. Es para mostrar lo efímero de este mundo y lo efímero o lo pasajero de las riquezas materiales. Eso es el recurso literario que está utilizando aquí Santiago. Pero la gracia, recuerden, iguala al rico. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, ustedes dirán, pero yo no soy rico. Vamos a pensar un poco. Vamos a remontarnos un poco a un rey de la antigüedad. Y es verano. Hace calor. Lo mejor para el rey es ¿qué cosa? No puede tomar un jugo caliente. No puede tomar agua caliente. Tiene que ir a algún ciervo, a algún pozo, y sacar con un balde y quizás una tinaja, pero no se la podemos llevar al rey. Ok, mojamos unos trapos, lo ponemos todo alrededor, lo ponemos en la punta de un árbol, espero que sople viento, porque si no, no se enfría. Y uno la prueba, está fresquita, vamos a llevársela al rey. Pero el rey tiene calor. Bueno, vamos a traer a personas que apantallen al rey. ¿Qué más podía hacer con el rey? No les digo el frío porque ellos encendían una fogata y se calma bastante rápido el frío. Pero el calor, ¿cómo haces? Si hoy hace calor, ¿tenés ventilador? ¿Tenés heladera? ¿Tenés aire acondicionado? Ningún rey lo tuvo en la antigüedad. Bueno, pero tienen que ir a exprimir fruta a lo último de la tierra para traerle algo exótico al rey. Va al supermercado, capaz que compras una caja. Sin tantos químicos, hermanos. Muchas veces tenemos cosas de los reyes de la antigüedad y decimos, no, pero nos comparamos con aquel que vive en Dubái. Claro. Así vamos a tener una desigualdad. Pero vivimos en una época donde se ha progresado en muchos aspectos, donde una sencilla lastimadura de la antigüedad iba a la muerte, tétano. Acá vas a un dispensario y te ponen una inyección. Cualquier cosa en la antigüedad era mortal. Y acá vas y te tratás. Yo sé, los turnos, los hospitales públicos, aquellos que tengan algún sanatorio, una medicina prepaga. Di gracias a Dios, pero nos damos cuenta que tenemos cosas hoy que no hace falta ser ricos. Por eso es compararnos con lo que era en aquel tiempo. Personas que no tenían acceso ni a salud, ni a comida a veces, ni a techo, ni a nada. Por eso la Biblia les dice, si tenemos sustentos y con qué cubrirnos, estemos contentos. ¿Se entiende cuál era la cuestión de aquel tiempo? Entonces, quizás no hace falta ser rico para que esta segunda parte del pasaje pueda hablarnos. ¿Qué les dice podemos decir, a los ricos? El otro se tenía que gloriar en su exaltación. ¿Y el rico en qué? Es antitético, ¿no? En su humillación. En su humillación. Después de comprar alguna cosa, yo a veces veo, ¿no? Yo no se los recomiendo, sencillamente no se los recomiendo. Algunos se compran un auto, veo en internet, conocidos que tengo en otros lugares, que dice, qué bendición, y se saca la foto con el auto. Está bien, damos gloria a Dios. Ahora, si nosotros nos vamos a sacar una foto con cada cosa que nos compramos, creo que no cuadra con el versículo que dice, gloríese en su humillación. ¿Sí? Y me dicen, pero pastor, a ver, demuéstremelo con un versículo bíblico. Bueno, a eso vamos a ir. 1 Corintios 7:31. Una parte, ¿sí? 1 Corintios 7:31. Y los que hacen uso de este mundo, como los que no lo usan, porque la apariencia de este mundo se pasa.
Los que compran auto como si no compraran auto. Los que se van de vacaciones como si no se fueran de vacaciones. Los que se compran un televisor de 42 pulgadas como si no se compraran un televisor de 42 pulgadas. Los que se compran lo que sea. ¿Sí? No quiere decir que nunca vamos a mostrar nada de nosotros, pero se dan cuenta que muchas personas, ¿sí?, cada vez que se compran algo, tienen necesariamente que mostrarlo a los demás. A lo mejor no es rico, dice, por eso tengo que mostrarlo, pero busquemos una mesura, busquemos una nivelación en eso. La Biblia dice que tenemos que vivir como aquellos que no estuvieran comprando esas cosas, o sea, como aquellos que no se enfocan en las cosas materiales. Utilicemos las redes sociales para glorificar a Dios, para predicar el Evangelio, y no para mostrar la intimidad de nuestras cosas, ni cosas por el estilo, como les digo. Creo que son consejos sabios que vienen de la palabra y que hacen el uso común. No tenían estos problemas, por así decirlo, hace 2000 años atrás, pero nosotros tenemos este tipo de cosas. Por lo tanto, la palabra de Dios también viene a ayudarnos en eso. No somos ricos en el sentido que ya expliqué, pero sí tenemos la oportunidad de comprar cosas, ¿sí? Mantengámonos humildes, mantengámonos enfocados en las cosas espirituales, porque nos pueden distraer las cosas que no tenemos, tanto como las cosas que tenemos y compramos. Las dos cosas pueden distraernos. Por lo tanto, la palabra de Dios nos pide humildad. Humíllense. Calvino decía, el reino manifestado de Dios debería llevarnos a despreciar al mundo, ya que sabemos que todas las cosas que anteriormente admirábamos mucho no son nada, o son cosas muy pequeñas. O sea, al convertirnos en Cristo, nuestra visión de las cosas materiales cambiaron. O tienen que cambiar más. ¿Sí? Esa es la exhortación bíblica. Nuestra visión de las cosas materiales, del trabajo, del estudio, de todo, nuestra cosmovisión, podemos decir, cuando cambia el corazón, cambia también la forma de ver y relacionarnos con el mundo. También el apóstol Pablo se enfrenta a estos problemas y fíjense que para que tenga consonancia con Santiago, él reconoce con Timoteo que hay ricos en la congregación en aquel tiempo, que recuerdan que era una desigualdad bastante grande. Y dice en 1 Timoteo 6:17, le está diciendo en 1 Timoteo 6:17 a un pastor, que es Timoteo, el joven Timoteo, que tiene que exhortar a los ricos de la congregación. Hubo un tiempo en la iglesia, y en algunas iglesias, y a través de la historia y algunas teologías, donde no podía haber ricos en la congregación. ¿Por qué? Porque tenían que vender todo y darlo a los pobres. La iglesia de Dios siempre respetó la propiedad privada. La ofrenda siempre es voluntaria. Lo que traían a los pies de los apóstoles, las personas que eran pudientes y vendían una posesión, era voluntario. Nadie los obligaba. Por lo tanto, en la iglesia había ricos. También después puede haber el extremo de otras iglesias que solamente haya ricos y no haya pobres, no lo sé. Pero a través de la historia ha habido una falsa interpretación y ha habido un comunismo dentro de la iglesia, en malas interpretaciones que pero sabemos que en la iglesia, según la Biblia, y fíjense en aquel tiempo la gran distancia que había entre uno y otro, lo había. ¿Por qué? Porque ¿qué dice 1 Timoteo 6:17? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la ¿qué? Incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo. O sea, aquellos que les va mal económicamente, miren al Dios vivo. Aquellos que les va bien económicamente, miren al Dios vivo. Aunque hay una tendencia, Israel, ¿cuándo se desvió más? ¿En su pobreza? ¿En su necesidad? ¿O cuando todas las cosechas le iban a full? ¿Recuerdan? Yo sé que los dos son un peligro de materialismo, pero hay uno que es un poquito más peligroso. Por eso lo advierte la Biblia. La cuestión es que todo es efímero, como hemos leído en Santiago, se seca la hierba, la flor se cae, se marchita en todos sus caminos. Por lo tanto, nos conviene, en lo cuanto a lo material, leer siempre Eclesiastés. Hacer un repaso del libro de Eclesiastés. Y cuando la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, todo es vano,
todo es vanidad, no quiere decir que nada sirve, sino que todo es efímero, todo es pasajero, donde todo tiene su tiempo y donde todas las cosas de este mundo material van a quedar aquí. Ustedes saben la conclusión del libro de Eclesiastés, que es el temor a Dios, es enfocarse a Dios. El libro termina así. Por lo tanto, una exhortación de este segundo punto. En la iglesia de Cristo somos todos siervos, todos, independientemente de la cuenta del banco, independientemente de, bueno, si somos pobres, porque también alguno podrá decir, no, todos somos siervos aquí, todos somos iguales, la cruz nos igualó, la gracia derramada con Cristo nos igualó, nadie se tiene que considerar menos, ni nadie tiene que considerarse más. Esto es una nivelación que hace el Señor. Tanto nos vaya bien o nos vaya mal, todos levantamos nuestra mirada al gran Rey Jesús y ponemos nuestros ojos en nosotros mismos y nos humillamos y caemos de rodillas y decir, Señor, estoy aquí para servirte. Haz mi vida como quieras tú, cantamos a veces. Es una canción muy peligrosa, pero es la verdad que nos exige la Biblia, tomar la cruz y seguir a Cristo. Pero a la vez que todos somos siervos, todos somos ricos. Somos ricos en Cristo. Aquel que nos dio el Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, ocúpate en progresar en tu trabajo, en tu estudio. Ocúpense, sí. Pero no pongas tu corazón en eso. O sea, poné tu mente, poné tu esfuerzo, tu ingenio. No pongas tu corazón en eso. Muchos de los que están aquí y trabajan en relación de dependencia van a ver que tienen jefes que son no creyentes, son incrédulos. ¿Dónde ponen su corazón? ¿Qué otra cosa tienen? ¿Qué otra cosa tienen? Nosotros tenemos algo mejor. Y es una oportunidad para evangelizar. Es una oportunidad para decirle, mirá, esto que te afanás tanto, que te preocupás tanto, primero no te lo va a llevar a la tumba. Segundo, nadie te va a recordar. No te van a hacer un monumento. Pero hay una vida mejor, que es después de esta vida, que se termina por causa del pecado. Y ahí tenemos que aprovechar la oportunidad para evangelizar. ¿Has recibido algo material del Señor? Amén. Es por gracia. Pero yo me capacité, yo fui hábil. Vos podés ser todo lo capacitado, todo lo hábil que sea, todo, podés hacer todo. Y aún así te va mal. Todo lo que tenemos es por gracia. Cuando ofrendamos al Señor, no le damos de nuestro dinero al Señor, le damos de su dinero a Él. Ahí tenemos que recordar eso. Mantente humilde siempre y comparte con el que no tiene. Principalmente con tu hermano en la fe. Colabora con el sostén de la iglesia. No habrá mudanza después de tu partida. Concluimos los dos temas. Una vez, esto lo dije, pero se lo repito por si alguno no lo escuchó, este ejemplo real, porque no es un pastor de Texas que conocí hace unos años, ¿sí? Vino a predicar a la Argentina y puso este ejemplo, me gustó. Allá en Texas, y estamos hablando del siglo actual, no de la época colonial de Estados Unidos, dice, hay una iglesia que es para indios, ¿sí? No me acuerdo cuál están en su zona, ¿sí? No quiero faltar a eso. Y hay otra iglesia de vaqueros. ¿Vieron de los que usan el sombrero, una hebilla grande? Gente que se dedica a la agricultura parece como que, bueno, se identifica con una forma de vestir, vos lo ves en la calle, un vaquero, y ves otro que es alguien de la comunidad indígena, ¿no? Pero ellos van a una iglesia y los otros van a otra. Y decía esto, la mejor iglesia que vos podés ver en Texas es cuando ves una iglesia y ves una iglesia de indios y vaqueros juntos, mezclados. Que a lo mejor conservan algún atuendo externo, ¿sí? Rasgos, pero son uno en Cristo. Los otros que lo entendieron como el club de los vaqueros y el club de los indios, ¿sí? Pero esto es el cuerpo de Cristo y es lo que asombra a las naciones. Es lo que asombró al mundo en la iglesia primitiva. Judíos y gentiles comiendo juntos.
El poder del Evangelio se ve en guiar a gente de diferente condición social como un único pueblo de Dios. Que nosotros nos hayamos encontrado aquí en esta mañana no son nuestras preferencias personales. No, nunca debemos unir a una iglesia por preferencia personal, sino por mandato del Señor. Y el Señor nos ha igualado a todos aquí en la cruz. Por último, el Evangelio nos iguala a todos como siervos en esta tierra, pero para un día igualarnos como reyes en el cielo nuevo y tierra nueva, en el reinar con Cristo, como dice 2 Timoteo 2:12. Si soportamos los sufrimientos, también reinaremos con Él. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos. Amén.